Bienvenidos. Hoy hablaremos de una lucha que marcó la historia del movimiento obrero y magisterial. Es la huelga de maestras de 1919 en la provincia de Mendoza. Y para ello tenemos un invitado de lujo. Con nosotros, el profesor Matías Latorre Carabelli. Bienvenido, Matías. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí, seguidor del Talón de Hierro del primer programa. Así que, bueno, un honor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Matías, muchísimas gracias por tu apoyo al programa y ahora, mira, estás ayudándonos con esta entrevista tan importante para nosotros. Contanos un poco cómo fue que llegó a tu vida el interés en general por la historia, ¿no? Tu desarrollo profesional, pero también por enfocarte en este periodo tan particular de la historia, ¿no? Estos inicios del siglo XX, años con acontecimientos que conmovieron al mundo, pero bueno, también se encuentra en lugares, en confines tan lejanos como Mendoza, lejano me refiero de los centros de poder, hechos interesantes, ¿no? Ujú. Sí, la verdad que, bueno, un poco el tema de la indagación y la pregunta es como desde la temprana infancia que mantengo esa idea o esas ganas de aprender o de investigar. Pero bueno, puntualmente, en el caso cuando empecé a estudiar historia, yo ingresé a la facultad a fines de la década del 90 con problemáticas muy específicas y digamos que tengo una segunda fecha de parto, digamos, una de la biológica en la que nací y otra que creo que somos una generación donde el 2001 nos marcó a fuego, este, con llenos de discusiones, con un mundo estudiantil muy agitado, en el marco de luchas por presupuesto educativo, por formas de organización, por formas de pensar, por ejemplo, a sujetos, ¿no? Recordarás la importancia de los desocupados, Ujú. el conflicto social, la importancia de qué tipo de formas lleva adelante la clase trabajadora para pedir por lo que corresponde o con lo que considera justo pelear. Entonces, bueno, eso por un lado conecta mi aspecto estudiantil también con cierto activismo en la facultad, y por supuesto con luego a poco tiempo, inclusive siendo estudiante, ya saliendo al mundo laboral docente, lo cual me parece que es fundamental recalcar que todo eso en sí mismo, uno le dice trabajo intelectual, pero bueno, es poner el cuerpo mucho más que lo intelectual, y que somos trabajadores que trabajamos, e investigamos, indagamos, no solamente para afrontar el aula, sino también para justamente encarar también otros procesos que tienen que ver con el mundo del trabajo docente, el mundo gremial también, donde todo eso va maridando, si se quiere, intereses que son los que a mí me han llevado, en definitiva, a pensar y repensar las formas de lucha del movimiento obrero en general y en este caso de las maestras fundamentalmente, ¿no? Es decir, el mundo de la docencia, pero focalizándome en las maestras. Mi lugar de trabajo, si bien es el nivel secundario y superior, la verdad que yo me siento docente y fueron las preocupaciones que entendía además que eran como fundamentales para mi vida. Y en ese contexto quería comentarte así rapidito, pero el mundo de la investigación, eh, hay dos libros que para mí fueron señeros de alguna manera. Uno fue más en términos más generales y por qué hablo de las maestras, mi interés por las mujeres. Es un libro ya clásico que es Calibán y la bruja de Silvia Federici, donde ahí, si bien yo ya venía con algunas lecturas pensando la problemática de género, bueno, lo que entendemos acá o encontramos acá que no solamente es una cuantificación en torno a lo que le pasa a la historia de las mujeres para reponer en términos de que están, sino de qué modo habitan y de qué modo irrumpen en la historia. Eso fue una lectura que a mí me sirvió inicialmente como para ingresar a un mundo plagado de momentos que son, bueno, realmente muy importantes. Y cómo pensar eso desde nuestros lugares está vinculado a este otro libro, que es El Mendozazo, Herramientas de Rebeldía, porque es un libro que a mí me ha marcado, digamos, por su edición, por su formato, por su iconografía,
por su importancia que tiene también en términos de investigación, porque era una herramienta y fue una herramienta muy importante para mis clases de secundario. Y de alguna manera también aparecían justamente las maestras como actores, protagonistas de esta problemática, de este gran conflicto de 1972, y eso me llevó un poco a conectar este, con las maestras de 1919, eh, digamos, por indagar esos procesos de formación y recomposición de clase, pensándolas desde la heterogeneidad del movimiento obrero, fundamentalmente desde las mujeres, las infancias y la familia proletaria. Vayamos a ese año. Explícanos cuál era el mundo de 1919, cuáles eran los acontecimientos más importantes que Mm. lo sacudían y, en particular, qué de todo eso llegaba a Mendoza, ¿no? Perfecto. Bueno, 1919 es realmente, creo que hay bibliotecas completas sobre 1919. Películas. Si me, si me permitís, me gustaría situarlo un poquito en unos años previos que tienen que ver con la Gran Guerra, ¿no es cierto? Hoy conocida como la Primera Guerra Mundial. Esto indudablemente generó tremendas indagaciones y, bueno, y por supuesto movilización de personas y todo lo que implica una guerra tan particular además, ¿no? Una guerra moderna, si bien existían otros antecedentes, pero esta nunca con el nivel y la magnitud que adquirió, digamos, nuestra guerra mundial, en tanto por su extensión como su expansión, también por su extensión temporal, el caso de las trincheras, ¿no es cierto? Esto lo traigo a colación porque tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Porque esto además va a generar una tremenda crisis económica a nivel mundial. Y el tema de la trinchera es que hace que quede en una suerte de empate durante muchos años la guerra, o sea, de movimientos muy parciales. Y esto hace que entonces en el frente de batalla normalmente quienes van al frente de batalla son los varones. Por supuesto que en las guerras también participan las mujeres, pero quienes se ven en el frente de la batalla fundamentalmente son los varones. Y esto viene a trastocar el mundo del cual el capitalismo se nutría como para poder seguir su funcionamiento. ¿Esto qué va a hacer? Que las mujeres habiten el mercado laboral muchas veces que se les había sido vedado o era moralizantemente no apropiado, directamente corrosivo para sus cuerpos, y empiezan justamente a habitar espacios donde en la fábrica, inclusive también la mano de obra infantil, y encontramos ahí una serie de elementos muy importantes que abre la Primera Guerra Mundial como problema, es decir, como un heroísmo de las mujeres para hacer funcionar el aparato productivo, sobre todo en los centros, ¿no? Estamos hablando de centros de producción industrial, pero por otro lado también un gran riesgo, ¿no? Este, Esto indudablemente va a traer una serie de consecuencias a nivel mundial por esta crisis que va a aumentar el desempleo, va a aumentar el precio de los alimentos, y sobre todo porque en el frente de batalla justamente están muriendo estas personas, fundamentalmente varones, muchos de ellos también padres de familia, hermanos, etcétera. Y eso va a empezar a generar también grandes movilizaciones de mujeres. Por ejemplo, en Rusia, ni más ni menos, ¿no? En 1917, una gran movilización de obreras de Petrogrado, que fue en febrero por el calendario juliano, pero por el calendario gregoriano sería en marzo, y justamente constituyó uno de los jalones por los cuales hoy conmemoramos el Día de la Mujer Trabajadora, unas grandes manifestaciones que instalaron un fuerte lema que era pan, paz y trabajo. Es decir, un pronunciamiento fuerte contra la guerra, para frenar la guerra, para terminar con la hambruna y por supuesto por condiciones dignas de trabajo. Entonces, ese resultado de la guerra significó también otro elemento importante para el cambio de paradigma de cómo pensar y cómo es que eso generó tanto el impacto mundial que tuvo, dado que no solamente en el frente de batalla de lo que ocurrió en esa guerra es que hubieron más muertes de civiles, millones de muertes de civiles que las propias muertes militares. Y eso cambió las condiciones. En ese ámbito se va forjando algo que es ni más ni menos que la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Este, en contra de la guerra y justamente buscando una alternativa completamente distinta respecto del Estado capitalista. No hace falta que me extienda solo a la Revolución Rusa, pero sí un poquito marcar, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en la Revolución Rusa, piensa
en los soviets, no la soviet, piensa en los campesinos, obreros, soldados, ¿no? Los consejos, piensa en Lenin, piensa en Trotsky, pero también hay que pensar también a Alexandra Kollontai, a Kutskaya, a Nikolayeva, es decir, mujeres que tuvieron una fuerte participación e impronta en esa revolución. Ese embate de la revolución y el conjunto de las problemáticas de la guerra van a generar una suerte de cimbrón muy potente, muy fuerte, tanto en los gobiernos como así también en la clase obrera de nuestro país, en todas sus vertientes. Anarquistas, las principales tendencias en ese momento eran anarquistas, socialistas y sindicalistas revolucionarios. La revolución rusa va a impactar fuertemente en todas esas tendencias y de a poco, inclusive va a generar rupturas, una ruptura que va a tener que ver con justamente el tercerismo que se le va a llamar porque empiezan a propiciar o empalmar con el llamado de la Tercera Internacional. Ese contexto un poco nos brinda más o menos un pantallazo general, pero además cuando llegamos a 1919 tenemos que tener en cuenta que esa revolución rusa también ha encontrado una suerte de expansión y de rebotes, tanto en Europa como en Asia, inclusive en la China, pero bien vale la pena traer a colación, por ejemplo, el movimiento espartaquista en Alemania, con Rosa Luxemburgo, con Karl Liebknecht, ¿no es cierto? O el Bienio Rosso en Italia. Es decir, que va a generar una muy fuerte conmoción en todos los aspectos y Argentina no va a estar exento de esa situación, con una serie de particularidades. Argentina desde 1916 va a ganar las elecciones bajo un régimen un poquito más ampliado en términos democráticos y ya por lo menos con menos cantidad de fraude electoral va a asumir Hipólito Yrigoyen. Eso va a generar a su vez ciertas lógicas y ciertas prácticas estratégicas ciertamente hasta cierto punto novedosas para con el movimiento obrero, algo que inclusive tuvo un correlatorio llamado el obrerismo radical, ¿no es cierto? Que consistía más o menos el obrerismo radical en intervenir en términos de conciliar, negociar con las patronales y los obreros las condiciones de trabajo e intermediar en los conflictos. Pero eso por un lado, en términos que podríamos decir más positivos, pero también en ciertos contextos de fuertísima represión. ¿Sí? Por otro lado, en Mendoza tenemos también un gobierno radical a partir de 1918, que es Lencinas, a quien llamaban José Néstor Lencinas, a quien denominaban el gaucho Lencinas. Interesante porque va a asumir, Néstor Lencinas va a asumir con apoyo de sectores trabajadores vinculados al campo, aunque es necesario indagar un poco más sobre qué tipo de base social efectivamente sustentaba un poco la política de gobierno. Lo cierto es que el gobierno de Lencinas desde 1918 va a profundizar una serie de elementos de leyes sociales, por ejemplo, favorables al movimiento obrero, que inicialmente van a tener impacto entre los trabajadores vinculados al Estado. Pero la jornada de 8 horas que viene reclamando hace muchísimo tiempo todo el movimiento obrero nacional, el tema de la regulación de las mujeres y los niños, algún tipo de regulación respecto de la jubilación, y esto es fundamentalmente para el mundo estatal, no el privado. Inclusive, y un detalle no menor, a partir de 1918 se va a quedar decretado inclusive como una suerte de feriado administrativo para el 1 de mayo. Digo, tiene una serie de elementos de avanzada para la época que no eran, que vamos a tener que esperar, por ejemplo, a nivel nacional para el feriado del 1 de mayo a 1925, ¿no es cierto? Pero tiene unos ciertos elementos que son muy interesantes para poder seguir un poco el derrotero del lencinismo en relación al movimiento obrero. Y también, al igual que como Irigoyen, es decir, teniendo una política por momentos favorable dentro de las negociaciones entre obreros y patrones, y muy restrictiva y muy represiva para con otros movimientos que considera que no deben prosperar. Ujú. Ahí, claro, se van contrastando lugares que el movimiento obrero en Mendoza había logrado avanzar, como estos derechos laborales que eran, se anticiparon a lo que luego se iba a conseguir a nivel nacional, efectivamente, pero también
llega este conflicto, esta huelga, ¿no? En 1919 con un sector particular, porque dependía del gobierno, tenía un rol muy importante a través de la Dirección General de Escuelas. Ujú, ¿Cuáles son ujú, en realidad las causas que llevan los hechos ujú, que llevan a esta huelga de maestros? Y por otro lado, ¿por qué algo que, bueno, al día de hoy sí puede considerarse más un hecho habitual? En ese momento era novedoso, ¿no? Pero ¿por qué fue tan importante esa huelga ujú. a nivel local y su impacto a nivel nacional? Sí, bueno, una cosita que tiene que ver con situar esta huelga es pensar 1919, ¿no? Que a ver, las clases dominantes y también van a pensar como una suerte de gran miedo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un terror rojo, ¿no? Esto no es una categoría que yo me inventé, sino que la usa Leibovitz, por ejemplo, ¿no? Un gran miedo que tiene que ver con la posibilidad del avance, de que hay condiciones de conflictividad que se van dando desde 1917 en adelante, muy fuertes. Por ejemplo, acá en Mendoza hubo una huelga que fue reprimida fuertemente, con dos obreras del riel muertas a la vera del riel. Terminaron Adela y Josefina, por ejemplo, en 1917 en las huelgas ferroviarias. Pero que a nivel nacional también se está cocinando un alzamiento, digamos, un crecimiento de los niveles de conflictividad. Y esto pasa de norte a sur y de este a oeste en territorio nacional. Bueno, por supuesto, empiezan las primeras organizaciones importantes o más fuertemente en el sur y Patagonia, que van a derivar en lo que después se va a conocer como la Patagonia Rebelde, o lo que tanto estudió y trajo digamos, a la luz Osvaldo Bayer. O las huelgas de la Forestal también tienen su germen en 1919, ¿no es cierto? Los hacheros de la Forestal que piden por calzado, por ejemplo, para poder llevar adelante su trabajo. Inclusive tienen que vivir en obrajes, en terribles condiciones de trabajo. Y hay un elemento icónico que es ni más ni menos que la Semana Trágica, enero de 1919 en Buenos Aires, en Capital, que comienza como una huelga de metalúrgicos de la Casa Bacena y termina en una huelga declarada a nivel nacional. Bueno, por supuesto con cientos de heridos y cientos de muertos, que no se puede saber la cantidad, de una tremenda masacre. Ahí tenés un elemento absolutamente represivo. En ese contexto, quiero decir, hay que también poder pensar la huelga y entonces en el punto cardinal situarnos en el oeste, en la zona de Mendoza. El magisterio mendocino viene empujando a través de sus prensas y diferentes tipos de denuncias que va haciendo a través de las actas, inclusive en los propios archivos de la Dirección General de Escuelas, los pocos que se conservan, la verdad, en las cuales vienen denunciando permanentemente, casi a modo, digamos, de queja, y porque voy a separar la queja de la organización, ¿no es cierto? Es decir, porque tiene que ver con cómo pedir cuando los techos se vuelan de las escuelas, las condiciones de trabajo. ¿Qué sucede con una maestra en esta época? Una maestra que recién se recibe en el normal acá de Mendoza, por ejemplo, es muy jovencita y normalmente ¿a dónde es trasladada? Es trasladada a la zona del campo, ¿sí? Mm, Es decir, de alguna manera está siendo como desterritorializada, ¿no es cierto?, de su lugar para ir a... Entonces, son condiciones realmente donde el trabajo se transforma casi de manera continua y de sol a sol, donde tiene que preparar la comida o tiene que atender a los estudiantes, donde tiene que pasar tremenda cantidad de tiempo en horas, inclusive combinando con tren, con camión o con sulky o con caballo, inclusive para llegar al lugar de trabajo, donde no se puede, no tiene movilidad. Toda esta situación no es por concurso, ¿sí? Es decir, todavía no está, justamente lo que no está y lo que está empujando a estas mujeres por la organización de una ley de educación, por la organización de lo que después vamos a conocer como un estatuto, como el estatuto del docente, que fíjate vos, ¿no? El estatuto del docente recién va a venir a regular el sistema de concursos y el sistema para poder ocupar espacios de poder, espacios de trabajo, digamos, como corresponde y con más justicia, si se quiere, pero recién esto va a suceder en 1958, ¿sí? Y las condiciones de vida realmente de trabajo son muy precarias y con el agravante de que encima sufren un atraso crónico. Yo cuando he hecho el peinado más atrás del 19, del principio del siglo XX en adelante, lo que encontrás es que las maestras en general no cobran durante 6, 7, 8 y hasta 14, 15 meses les deudan de salario.
Es decir, no tienen ni siquiera las condiciones mínimas para reproducir sus propias vidas. Esto, por supuesto, también con una tremenda inestabilidad laboral, porque al no haber sistema de concurso, esto dependía de la buena voluntad de los políticos de turno, ¿no es cierto? Es decir, de las autoridades de la DG, de la Dirección General de Escuelas. Entonces, las jubilaciones, además, es tremendo la cantidad de testimonios. Digo, no, no hay tantos, pero hay varios testimonios donde las jubiladas dicen comentar de compañeras que han venido recién a cobrar su jubilación una vez muertas, ¿no? O sea, condiciones realmente tremendamente precarias. Y esto está dando vueltas. ¿Qué sucede? Un grupo de maestras se organiza, se va a organizar frente a esto, va a empezar a armar una prensa, ¿sí? Se va a armar idea esa prensa. Ujú, Va a empezar a poner sobre el tapete en esa prensa los requerimientos que tienen las docentes, de qué necesitan y qué es lo que está sucediendo, inclusive casi en términos de denuncia. En ese entonces estaba Enrique Julio en la Dirección General de Escuelas, y cuando generan esta hojita, este diario, una revista en realidad quincenal, cuando la dan a conocer, automáticamente esto va a generar problemas con el gobierno. Lo que va a decir el gobierno es que no tienen por qué meterse o inmiscuirse en problemas que son puramente de funcionario público, y entonces las va a amenazar con que se retracten de aquello que están diciendo, denunciando que es la falta de pago en los saberes, todo esto un poquito que hemos estado hablando, ¿no? Y por supuesto que llama a una retractación pública, estas maestras no lo hacen y automáticamente son suspendidas, vale la redundancia, a personas que se le debe entre 8 y 16 meses de salario sin goce de haberes. Se parece realmente una ironía de mal gusto, ¿no? Un chiste de mal gusto, básicamente. Entonces, por supuesto que van a continuar con esta tesitura, van a ser cesanteadas el 26 de abril de 1919, y cuando son cesanteadas, estas personas que están dentro del grupo editorial son todas, excepto uno, son todas mujeres, que además ocupan lugares estratégicos porque muchas de ellas son directoras de colegios, de escuelas cabeceras. eh, bueno, básicamente se va a generar como una suerte de colapso y un paro per se, de hecho. ¿Por qué? Porque el mismo 26, en defensa de estas maestras, se reúnen en el Orfeón Español un montón de maestras para conformar el primer sindicato docente en la provincia, eh, que se llamó Maestros Unidos, donde ahí tenemos dos figuras muy destacadas, que es ni más ni menos que Florencia Fossati y Angélica Mendoza, entre muchas otras, que al conformar Maestros Unidos, firman, refrendan con el acta 180 firmantes en esa asamblea que fue realmente multitudinaria. ¿Y qué van a hacer desde el gobierno? Van a tomar las planillas de las firmas del acta y van a cesantear a todo el cien- conjunto. 180 de... Por ende, estamos hablando de en esa época, imagínate, de 750 más o menos maestras dentro de la repartición escolar provincial, dentro del ámbito público, sin contar las privadas. O sea, 800 en total, 800 y pico. O sea que realmente es un número muy fuerte que atenta justamente sobre la población de la ciudad de Mendoza. Por lo tanto, las escuelas quedan, de hecho, en paro, ¿sí? Y nace Maestros Unidos con una particularidad muy fuerte, muy interesante, que es el primer gremio docente que va a ingresar a una federación provincial, Federación Obrera Provincial, y que a su vez se va a entroncar dentro de una federación obrera a nivel nacional, Mm, ¿sí? Esa federación provincial se llamaba Federación Obrera Provincial de Mendoza, y la federación que nucleaba a ese gremio a nivel nacional era la Fora del Noveno Congreso, porque habían dos foras, una que estaba bajo la tendencia sindicalista revolucionaria, que era el Noveno Congreso, y la del Quinto Congreso de corte anarquista, ¿sí? No, es decir, no entran por el anarquismo, sino por el sindicalismo revolucionario. Bueno, eso es un poco, entonces ahí comienza una situación que es que las mujeres, te hay un par de imágenes, las a ver, mujeres, por ejemplo, en esta fotografía, esa fotografía la he traído justamente, que es mujeres en la calle, porque a mí me ha servido, es una ilustración en realidad, esas fotografías no son de las maestras, pero la verdad que a medida que hemos ido difundiendo un poco este caso, porque curiosamente el gremio mendocino y nacional conoce poco de este evento, y bueno, supongo que responde a ciertos mecanismos, ¿no?
de olvidos y de memorias, pero me ha servido mucho para inspirarme qué implicaba la movilización de las mujeres en la calle. Además, como he dicho, ¿no? Pensar que desde el poder dominante se pensaba que la acción sindical era corrosiva para el cuerpo y para la moralidad de las mujeres, mujeres maestras que se piensan inclusive como segunda mamá, ¿no es cierto? O como un gran sacerdocio, Un es decir, apostolado, un ¿no? apostolado, Ujú. ¿sí? Yo les llamo como una suerte de monjas, monjas laicas, ¿no es cierto? En el cual toda esa situación, cuando van a la esfera pública, viene a romper y todo eso va a generar una fuerte movilización. Y si me permitiste, que te quiero comentar algo que tiene que ver con algo descriptivo, pero que creo que es muy importante para comprender esta huelga. Porque uno piensa, dice, bueno, son las mujeres, ¿no? En las calles. Eso es una fotografía que además de fondo tiene la Plaza Independencia, Ujú. ¿no? Y si bien no son maestras, las maestras se vestían de ese modo, no estaban con guardapolvos blancos todavía en esa época. Claro, están los adoquines, los rieles del tranvía de esa Permite ver un época, montón de elementos. ¿Cómo se siempre una presentan? Es decir, vamos a ver que las manifestaciones de la época, tanto varones como mujeres, se ponían sus mejores ropas para ir a la presentación pública, claro. ¿sí? Para no ser considerados justamente, o para mostrar respetabilidad y dignidad en su reclamo. Eh, Decíamos, ¿no? La proximidad o fines de abril, y esto es importante porque va a empalmar con el 1 de mayo. Pero ¿qué sucede cuando los niños y las niñas van a tomar clase con sus maestras? Nace la primera huelga y encuentran que sus maestras han sido reemplazadas. Se niegan a participar, se empiezan a conformar, empiezan a organizar asambleas, a recorrer las calles, a armar mitines y se declaran en huelga. Y en esas manifestaciones públicas, ¿qué hacen en la época? Que quieren dar noción y quieren dar a conocer el reclamo que ellos también tienen para hacer, para que repongan a sus maestras en su lugar, en las aulas. Este, entonces, ¿qué hacían? Se iban a los diarios de la época, Diario de los Andes, Diario de la Palabra en ese momento, Diario de la Montaña, para que le den cobertura y les den la entrevista. Bueno, ¿qué sucede? Que los reciben en el diario de los Andes, los reciben en el diario de La Palabra, pero cuando llega al diario de La Montaña, que es era un diario ultralencinista, no los reciben, los chiquilines empiezan a protestar y sucede que desde la terraza del diario comienzan a disparar contra la multitud infantil y inclusive hieren de bala a uno de los chicos. Y Qué esto terrible. genera algo que va a anudar la huelga estudiantil con la huelga de las maestras. Ahí sucede algo que es que vamos a ver que van a ser indisociables. ¿Por qué? Porque la modalidad en la cual estas maestras van a la huelga va a tener un condimento especial, que es que no es que paran solamente y dejan de ir a la escuela, sino que continúan dando clases en sus propios domicilios o en los establecimientos obreros, ¿sí? En los sindicatos. Claro, no era que no querían enseñar, estaban llevando adelante un reclamo gremial, pero tenían ese vínculo Exact- con las familias obreras, con los niños, Exactamente. que lo generan a partir de este movimiento de solidaridad mutua, ¿no? Exactamente, eso va a generar lazos y alianzas. Por eso hablaba, ¿no? Creo que es tan importante pensar a las maestras, a las familias proletarias y a los obreros. ¿Por qué? Porque son también los propios obreros que se ven interpelados ante sus hijos, digo, hijos en términos ampliados, no necesariamente biológicos, que salen a dar a defenderlos. Y es entonces que se va a provocar el 1 de mayo de 1919 una de las movilizaciones más impresionantes. Acá tenemos otra imagen. Yo trabajo mucho con la imagen porque muchas cosas, muchos de los elementos que aparecen como mencionados en la cuantificación o dentro de la prensa, la parte escrita, tiene mucha potencialidad cuando la vemos en imágenes. Entonces, esta imagen tiene que ver con el 1 de mayo de 1919, es por la calle de San Martín. Son fotos de diarios, trabajamos con fotos que realmente son de muy baja calidad, pero que tienen un fuerte potencial para poder observar en esa masa, fundamentalmente se caracterizan y aparecen públicamente los varones. Pero en el centro de la imagen, a mí me parece interesante porque cristaliza, porque aparece un niño en esa fotografía, Claro. una gran masa humana donde adelante hay un niño mirando a la cámara, retratado frente a la cámara, y que viene como a cristalizar justamente
esta doble acción, ¿no es cierto?, de las mujeres, de los niños, de los obreros mancomunados en defensa de las maestras, porque ese 1 de mayo estuvo justamente convocado también por los mártires de Chicago, pero también en defensa de las maestras que habían sido cesanteadas y del fuerte conflicto y violencia con la cual habían arremetido contra los niños. Y si vamos al elemento, al margen, uno de los márgenes de donde están los balcones dentro de esa fotografía, vamos a ver dos siluetas que casi no se ven por la profundidad de campo, pero probablemente se trate de mujeres, porque ¿cuál fue la participación de las maestras? Desde los balcones lanzaban flores rojas, flores probablemente rosas, a las multitudes, y también tuvieron una participación en Plaza Independencia, recepcionando a toda esa fortísima manifestación que se calcula, imaginemos la magnitud para la población de la época, que esa manifestación logró aglutinar a 15.000 personas más o menos. Bueno, eso se ve claramente en la imagen, la masividad, también lo que contabas antes de cómo los obreros, las obreras iban con sus mejores ropas, ¿no? Se lo ve Ujú, con su orgullo, con sus banderas. ujú, Y es verdad, a la izquierda se ven también en los balcones ujú. dos siluetas que están Que apareciendo. presumiblemente por la parte escrita se puede suceder. Que se trate de dos maestras. Entonces, desde ahí en más comienza una huelga, una primera huelga, pero que va a tener, o sea, en el año, van a ser 3 huelgas docentes, 2 de las cuales van a llegar a huelga general, ¿sí? El derrotero de esa primera huelga docente es absolutamente favorable, porque al cabo del 4 de mayo lo que logran es que Enrique Julio, que era el director general de escuelas, quede desplazado. Después vamos a ver que es momentáneo ese desplazamiento, pero Mm. queda desplazado, y las maestras tienen que ser reubicadas en sus lugares de trabajo. Esto va a ser complicado porque en realidad es ahí donde el conflicto queda abierto, porque muchas de ellas no tienen trabas para volver a su lugar de trabajo. Pero bueno, como para ordenar un poquitito en términos de la tira para entender que estas huelgas y este conflicto hay que comprenderlo a lo largo del año, Sí. es abril-mayo la primera huelga, la segunda huelga va a comenzar en julio, va a determinar una primera huelga general en agosto, la tercera huelga en septiembre y la segunda huelga general que se declara en favor y en solidaridad con las maestras en octubre. ¿Sí? Y recién más o menos va a lograr una cierta resolución este conflicto el 20 de enero del año próximo, es decir, 1920. Contanos un poco a qué te referís con huelga general. Yo Ujú. entiendo que se puede entender como un paro, pero en la Sí, época, sí, ¿qué representaba una huelga general sí. diferenciándola de la propia huelga de las maestras? Ujú, ¿Quiénes eran ujú. los que hacían esa huelga general? Bueno, primero, te comentaba recién, ¿no es cierto?, que en 1918 se había conformado una federación Ujú. muy potente para la provincia. O sea, cuando lo pensamos en términos actuales, por ahí uno pierde dimensión, pero había logrado nuclear y de diferentes tendencias. O sea, si bien la dirección la tenían los sindicalistas revolucionarios, ¿no? Habían anarquistas, habían socialistas, este, y por supuesto, gremios autónomos como Maestros Unidos es un gremio autónomo, es decir, que no está directamente vinculado a... eh, entonces, ya el hecho de que las maestras fueran a la huelga fue un hecho que logró resonancia a nivel nacional. Esa federación nucleaba 55 gremios en esa época. Mm. Era realmente muy potente. A tal punto que, bueno, después cuando se termina desarmando, siempre hay una idea de volver a reflotar la potencia que tenía esa federación. La huelga general está declarada, hay diferentes tipos de huelgas generales, y la huelga general en esta época es bastante temida, sobre todo porque habían dos formas de huelga general, ¿no es cierto? Una de corte que tenía que ver con nuclear, ¿verdad? Este, una serie de reclamos de la clase trabajadora en función en general, vinculada al aumento de salario, condiciones de trabajo, pero había otra que tiene que ver y hay que enmarcarlo dentro de 1919 con la Semana Trágica, donde se había visto en Buenos Aires que aquello había tomado ribetes, según las prensas, según las derechas, vamos a decir, ribetes de huelga general revolucionaria, ¿sí? Porque hubieron fuertes enfrentamientos también, por supuesto, donde los obreros salieron perdiendo, pero fuertes enfrentamientos armados con la policía. ¿Qué quiere decir? La huelga general revolucionaria buscaba la destrucción de ese Estado para instalar, bueno, dependiendo de las tendencias, diferentes tipos de estrategias. La huelga general es la herramienta política
que tiene la clase trabajadora per se, digamos, no importa cualquiera sea su variante, sea de corte reformista o revolucionaria, es la herramienta política más potente que tiene la clase trabajadora para instalar sus requerimientos. Entonces, lo interesante acá es que estas dos huelgas generales que vienen a colación son declaradas en términos de solidaridad, ¿no es cierto?, con el mundo docente. Es muy difícil pensar eso hoy, ¿no es cierto? Eh, y eso, pues justamente es lo que me ha llevado bastante tiempo tratar de desentrañar cómo es que fue posible que estas maestras, este colectivo organizado, generara los puentes suficientes para que la clase trabajadora organizada, fundamentalmente varonil, acompañara, ¿sí?, declarando ese reclamo y los propios también dentro del circuito no opresivo que el sistema ofrece hacia el mundo del trabajador y explotación, lograr instalar una huelga general. Y esto tuvo unas fuertísimas resonancias a nivel no solo provincial, sino a nivel nacional, ¿no es cierto? Pues no sé si más o menos contesté un poco Sí, lo del sí, tema de sí, la está pregunta. muy, muy, muy bien explicado. Eh, Me gustaría aprovechar un poco también tu formación y lo que has escrito, además de explicarlo muy bien, que, que pasa por el lado también de decir, bueno, yo quiero abordar, los jóvenes que vean esto y quieren abordar un proceso histórico, quieren ir, buscar los materiales, buscar, Ujú, en tu caso, las imágenes, mm, pero los testimonios, las actas. ujú, ¿Qué hay de la otra parte, de la herramienta teórica de la historia? ujú, ¿No? ujú, Me he encontrado por ahí en tus textos que haces por ejemplo, para comprender esa particularidad de las escuelas de la época, ujú, encontrás que hay un aporte, por ejemplo, de la teoría de la reproducción social, desde el marxismo, que pueden aportar a esa comprensión de ujú, esa realidad. Pero también hay un rescate de quienes pensaban teóricamente en aquella época. Es decir, también en esta huelga nos encontramos con la particularidad de que van a surgir eminentes intelectuales como Florencia Fossati, que es autora del Alegato Pedagógico, ujú, o Angélica Mendoza, que es una destacadísima dirigente ujú, marxista, primero, traductora de Hegel, etcétera, ¿no? Pero referido a este proceso, vos usás o vinculás ujú, herramientas de esas dos cosas, un poco del pasado y sus protagonistas y del presente y los debates más actuales. ujú, ¿Cómo podríamos ilustrarnos un poco sobre eso, esas herramientas teóricas de la historia? ujú. Bueno, en primer lugar, la parte teórica es fundamental. Y lo interesante cuando empezás esto que bien mencionas, ¿no? Cuando empezás y abordás el archivo y empezás a indagar en los protagonistas, ¿no es cierto? O lo que va quedando, porque siempre es filtrado. Lamentablemente no hemos dado con las memorias o testigos, el registro testimonial directo ni de Florencia Fossati ni de Angélica Mendoza respecto a esto, pero sí están a veces sus discursos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante para mí hacer esa doble combinación donde la teoría, por un lado, potencia aquello que aparece, que encontrás, que a veces ves y que a veces está y no lo ves, ¿no es cierto? Porque vos fíjate que en los libros esta huelga aparece, pero no son maestras, son maestros. ¿Y qué quiere decir esto? Que quienes escribieron sobre esto no vieron que eran maestras, no, sí vieron que eran maestras, pero el sustantivo genérico masculino predomina, ¿no es cierto? Claro, porque son mujeres que salen a la calle, se organizan, arman mitines, este, y entonces es realmente complejo y para eso el aporte de la teoría es fundamental. Entonces, en ese sentido, pienso que em, el tema de atrapar o intentar ver formas o aplicar teorías como la teoría de la reproducción social, por ejemplo, las feministas marxistas, es tremendamente potente para poder analizar qué es lo que sucede en estas huelgas y en los conflictos sociales a nivel general. En este que en particular porque aparecen las mujeres con sus reclamos, con su agencia claramente, etcétera, pero en realidad en cada uno de los conflictos obreros la heterogeneidad de clase está presente, ¿sí? De manera más solapada o más explícita. Y entonces
La teoría de la reproducción social básicamente, y no quiero abundar demasiado, pero a mí resulta fundamental. Primero porque va a dividir o va a establecer que el circuito capitalista se encarga o necesita la fragmentación de la separación de dos esferas, una productiva y otra reproductiva. En el mundo productivo hay que pensar todo aquello que tiene que ver con los intercambios de mercancía donde además se paga, ¿no es cierto? En el intercambio hay dinero y eso se paga, ¿sí? Es mundo asalariado, pero el marco reproductivo tiene las dos vertientes. A veces se paga y a veces no se paga, es decir, y ese ámbito reproductivo que tiene que ver con el cuidado, ese ámbito reproductivo que tiene que ver con la educación, con la salud, eh, cuando se paga poco o se paga, como en este caso, intermitentemente, ¿sí? Es entonces que en este caso está la separación, está la dependencia del sistema para con este sistema reproductivo que no se paga, que está como absolutamente devaluado y subordinado a las reglas de la producción, ¿sí? Pero y por otro lado también el sistema rechaza, o sea, lo rechaza porque justamente no es considerado como trabajo, por ejemplo. El hecho de que estas mujeres se reivindican como trabajadoras, se organizan sindicalmente, y por eso también he traído, ¿no? Y resituar y pensar quién es Florencia Fossati en ese momento. Mm. Bueno, es una joven de 31 años más o menos para 1919, ¿sí? Florencia Fossati es una joven mujer, o el caso de Angélica Mendoza, ¿no es cierto? Que también, en ese caso, mucho más joven, ¿no? Esa foto es posterior, pero cuando fue la abuela tenía apenas 22 años. ¿Sí? Pero tenían un fuerte compromiso y un lazo que permitió generar alianzas rápidamente con la clase, fíjate, ¿no? Y la importancia para poder resituar más allá de la parte, decir, bueno, no eran, en esa época no eran marxistas o eran comprometidas, eso no tiene que ver con el análisis, sino que lo interesante es cómo ellas van generando alianzas múltiples con ese sector no asalariado, por ejemplo, logran el apoyo de sus estudiantes, ¿m? De las familias proletarias, y por otro lado también logran el apoyo de los trabajadores organizados. Esta otra, por ejemplo, este es un meeting que se hace un día domingo. Él muestra una fotografía donde es en Plaza Independencia, también una multitud que se llama en solidaridad con las maestras. No se ven las maestras, aparecen fundamentalmente varones, y en la primera parte también, en la primera plana, aparecen mirando la cámara. Los únicos que miran la cámara son otra vez niños pequeños, em, y muestra la masividad, que eso fue justamente una muestra de solidaridad popular para con el reclamo de las docentes. Eh, entonces, es tan potente lo que esto va a generar en el circuito a nivel social, que entonces estas maestras, por parte del Estado y por parte inclusive de una organización que se va a conformar acá en Mendoza, que también va a estar bajo el ala del gobierno del encinismo fundamentalmente, que es la Liga Patriótica, comienza un proceso de construcción de negatividad sobre esas mujeres, diciendo que son anarquizantes, peligrosas, etcétera, y empieza procesos de hostigamiento y de pruebas sucesivas en las diferentes huelgas, de pruebas de cuánto la sociedad está dispuesta a tolerar niveles de violencia sobre esas maestras, a fin de que de aislarlas y separar esos puentes que han establecido y han urdido entre el mundo productivo y los reclamos del mundo reproductivo. A mí me parece que ese nexo es fundamental para poder potenciar desde el punto de vista analítico aquello que nos aparece en las prensas y que nos está diciendo todo este derrotero todo este derrotero del conflicto. Matías, para ir cerrando, hay otro aspecto que también me parece muy importante de tus artículos, todo lo que has escrito y desarrollado sobre esto, que aprovechamos para recomendar para todos quienes quieran ampliar y disfrutar más de todo este rescate documental y fotográfico que haces, que siempre acompaña tus textos, es otro planteo que haces, que es necesario recuperar la historia, no solo como testimonio, no solo en este aspecto teórico, analítico, sino que también es necesario recuperar la historia desde su perspectiva estratégica, ¿no? Cómo pensaban esa estrategia las clases dominantes para reprimir, para dominar estos movimientos, Sí. y por otro lado, cómo pensaban estratégicamente estas trabajadoras, estas
maestras para unir la fuerza de la clase obrera alrededor de sus reclamos. ¿Cómo, cómo pensás que esto se puede reflotar? Aquellas experiencias más valiosas de ese momento. ¿Y qué crees que le lleva eso también como mensaje estratégico para lo que sucede hoy en el mundo, ¿no? Y ya te hablo proyectando Mm. no Mendoza, la Argentina, sino para cualquiera que está viendo esto a lo mejor en otro país, y dice, bueno, en mi ciudad también pasa. ¿Qué mensaje llevarías vos de universalidad se puede llegar a encontrar en ese suceso tan local? Pues, son varias preguntas y todas muy, muy interesantes, muy movilizantes. La primera parte, te diría, es que uno puede ver efectivamente cómo va hay un progreso, es decir, en términos de construcción solidaria, ¿sí? Y cómo eso va generando un horizonte que no aparece, ya te digo, plasmado en un horizonte necesariamente revolucionario, de cambio total, pero sí donde lo que podemos ver es que el encorsetamiento al cual pretende el sistema meter a todo ese ámbito de la reproducción, lo que hay es que hay una comunidad que está forjando y peleando por expandir esos límites y esos disciplinamientos. Es decir, está empezando a pensar cómo queremos que se formen nuestros hijos, qué queremos de nuestros hijos. Es decir, que no sean obedientes o estén domesticados por el sistema. Y en eso las maestras tienen un potencial descomunal. Eso lo ve y se ve claramente desde el gobierno, los funcionarios y las prensas que están en esa época son las lencenistas. Entonces te hago una progresión. Entonces del otro lado también lo que tenemos es una progresión de la represión y la coerción, ¿no es cierto? La primera instancia es primero que te comentaba, ¿no es cierto? La marcación negativa, es decir, estas mujeres están negativizando al negro, al gremio, perdón, al negro, al gremio, lo están negativizando, ¿no? Son vistas, inclusive son bichificadas, son tratadas como arañas, digo, esto lo dicen son citas, ¿no? Son anarquizantes para el gremio. Frente a eso, que hay una respuesta tan contundente en términos solidarios, la segunda respuesta empieza a ser el hostigamiento en función de generar un aislamiento. Esta segunda etapa es donde empiezan a haber ensayos donde llevan maestras detenidas y le aplican la ley de defensa social en ese momento. Hay violencia dosificada en las calles, por ejemplo, cuando están repartiendo panfletos o haciendo propaganda en las calles, las maestras les tiran los caballos y las tiran al piso. Entre una de ellas, de las damnificadas de ese hecho, fue ni más ni menos que Florencia Fossati. Y en la tercera etapa de la tercera huelga perdón, la segunda huelga general, ya lo que encontramos es un despliegue de la violencia, que quiere decir que a la violencia de las palabras le siguieron la violencia de los hechos. ¿Sí? Hubo una construcción discursiva que decantó específicamente una represión atroz. ¿Por qué? Porque quienes, fíjate, cómo fueron, a dónde fueron, a dónde yo veo que fueron a cortar esos puentes que había antes, esas alianzas, porque por un lado, a las maestras, muchas de ellas van a ir a parar a prisiones domiciliarias, ¿sí? En sus propios hogares. Los niños que siguen yendo a tomar clases van a ser perseguidos, atados y puestos presos en comisarías. El caso de Angélica Mendoza y Elcira Castro directamente van a ser puestas presas bajo la ley de defensa social, en ese momento, primero en la comisaría y luego en el Hospital San Antonio. Y el caso de los varones que habían sido los nucleados en la FOP, desde cómo fueron leídos como eunucos, como soliviantados, es decir, como sujetos feminizados por haber secundado solidariamente a estas maestras. Que además, ¿cómo fueron presentadas las maestras? Como seductoras, ¿sí? Seductoras, no militantes, sino seductoras que arrastraron con su belleza a los obreros a la huelga. Entonces, ¿qué pasa con los obreros y principales dirigentes y obreros también importantes de aquella época? 15 obreros van a desaparecer, los van a secuestrar de su casa, nos van a llevar, por supuesto, lo que se llamaba la policía de inteligencia, los pesquisas de aquella época, los van a trasladar a la Valle y en dos grupos van a haber un derrotero que sería muy largo de contar, pero van a ser dirigidos en mula y en situación de tortuosas, con simulacro de fusilamiento inclusive, hacia la zona de San Juan y hacia la zona de San Luis.
Eso es un poco la situación de la huelga. Cuando vos me preguntás, y la tercera parte que me parece sumamente interesante, es, no sé si universalmente, pero creo que hay un montón de elementos, ¿no es cierto? Bueno, que vienen demostrando, primero, las dificultades que hay para urdir esos puentes vinculados a la reproducción social, es decir, el ámbito de la reproducción con el ámbito de la producción. Bueno, el movimiento de las feministas, de las mujeres, en ese es un indicador importante, ¿no es cierto? Inclusive el llamado el paro internacional, creo que es un potencial tremendo. En nuestra actualidad, yo te diría que me parece que habría que prestar atención a otra, dentro de esa heterogeneidad de la clase trabajadora, que son los y las jubiladas, ¿no es cierto? Que están llevando adelante una fuerte lucha y que de alguna manera empiezan a generar, por esa persistencia de todos los miércoles, empiezan a generar nexos, por lo pronto eventuales, pero que empiezan a generar esos puentes justamente un sector que necesita ser atendido bajo los cánones de reproducción, de la reproducción social, de la reproducción de la vida, y empiezan a generar puentes y nexos con el ámbito de la producción. Creo que va un poco en ese sentido. También en la pregunta por las infancias, por qué tipo de infancias queremos, cómo queremos educar. En eso también se empieza como a jugar, me parece, estrategias para poder dar, bueno, creo que batallas, formas de resistencia y pujar justamente por esos límites que el capital un poco demuestra en esa contradicción inherente, ¿no es cierto?, donde el capital se monta o se contradice con la propia vida. Y ese es un tema, bueno, creo que ahí vamos. Impresionante. Muchísimas gracias, Matías. Contrario, un placer. Ha sido un gusto compartir esta charla y queríamos hacerte un regalo de parte de las ediciones del Instituto del Pensamiento Socialista, una reciente publicación de George Orwell, homenaje a Cataluña. Muchísimas gracias. Es un gran, gran libro. Lo voy a leer, me lo voy a comer, seguro, prontamente. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en un próximo episodio del Talón de Hierro.